El tema de la canonicidad de la Biblia es uno que es muy complicado, ha sido adulterado bastante por diferentes conspiraciones y a todos nos gusta una buena conspiración, ¿verdad? El problema de que las únicas conspiraciones que existen en cuanto a la Biblia y qué libros fueron agregados y no agregados son los que salieron mucho después, ya por personas con diferentes teorías y con diferentes quizás ángulos y inclinaciones de interpretación bíblica que comenzaron a poner como dudas sobre qué libros fueron aceptados en la Biblia y cuáles no. Hay aún muchos cristianos, por ejemplo, que se inclinan y muchas veces por falta de estudio arqueológico, por estudio verdadero, o sea, de entrarle a estudio básico de ciertos libros apócrifos que piensan que deberían de estar ahí. Hay mucha mal información sobre cómo es que se compiló la Biblia. Unos piensan que fue la Iglesia Católica que unió todos los libros. Otros piensan que pues la Biblia simplemente se le fue dada la autoridad por parte del hombre. O sea, el hombre dijo, esto es Biblia, estos no. Y cómo el hombre decidió eso fue lo que le dio autoridad a los libros bíblicos. Pero todo eso es muy lejos de la verdad. Y como les digo, es algo que tengo años estudiando. Tengo bastante información de todos los lados. Tengo hasta libros que atacan la misma Biblia y cómo fue compilada. Pero quiero establecer esto rápidamente. Vean en la pantalla, el hombre no autorizó cuáles libros eran inspirados. El hombre solo reconoció cuáles libros tenían la autorización de Dios. Eso es bien importante comprender porque el hombre no puede autorizar lo que Dios ya autorizó. Y no se trata de que el hombre, pues simplemente porque el hombre vio un libro sagrado, que ya eso le dio divina inspiración, porque no funcionó así. Charles Ryrie dijo en su libro de teología básica, él dijo, el asunto del canon tiene que ver con la cuestión de cuántos libros pertenecen en la Biblia. El canon, pues, se refiere a la lista autorizada de los libros de la Biblia. Por supuesto, los libros individuales fueron escritos sobre un gran periodo de tiempo por varios escritos, cómo pues se coleccionaron y quién decidió cuáles compondrían el canon de las escrituras. Déjame estar botando aquí el sonido, si le puedes bajar un poco. Hay mucho, hermanos, que comprender aquí, y la forma más sencilla de por qué comprender y por qué hay tanta controversia, supongamos que ahorita, agarrando la escena religiosa que existe hoy, y tenemos diferentes grupos con diferentes creencias y cada quien ha escrito diferentes libros, y supongamos que las controversias, que ahorita nosotros somos la iglesia primitiva, nosotros hemos recibido, ¿verdad?, la Biblia que fue originalmente dada por Pablo, por Mateo, por Marcos, por Lucas, y estos escritos comenzaron a circular la iglesia, pero luego de repente comienzan a salir un montón de manuscritos después, supuestamente escritos por los mismos apóstoles. Y entonces, imagínense cuánto daño comenzó a salir por mala doctrina, por malas creencias, por creencias equivocadas, por decirlo así, y comienzan a escribir manuscritos también, pero ahora en el nombre de los diferentes apóstoles que ya habían muerto. Y comienzan entonces la iglesia a recibir diferentes cartas, y ahora hay un dilema. ¿Qué es lo que hacemos? Porque aquí tenemos Pedro y ese también es Pedro, pero son dos cartas distintas. Y aquí tenemos el Apocalipsis de Juan, pero luego tenemos el Apocalipsis de Pedro y esos se contradicen. Entonces, hay cristianos, por ejemplo, que mientras que a muchos les gustan las buenas conspiraciones, son muy sutiles y débiles en sus creencias y son fácilmente movidos por lo que sale, por ejemplo, en documentales del canal de historia de todos los lugares, ¿verdad? La historia y diferentes documentales que salen y son vistos, por ejemplo, en canales generales de la sociedad. Nunca confíe en esos documentales porque no va a tener
la base correcta, van a comenzar a sacar cosas para traer duda. No es que, por ejemplo, la Iglesia Católica no quiso que saliera esta doctrina que contiene el libro de Enoch o el libro de Apocalipsis de Pedro, y como la Iglesia no quiso, la Iglesia fue la que fue y tapó, ¿verdad?, la boca de aquellos que creían en esto, y comienzan con un montón de conspiraciones ridículas. El hecho de la canonicidad es más sencillo de lo que muchos piensan. ¿Por qué? Porque uno nomás tiene que ir a los datos más antiguos de la misma iglesia, y vemos que la misma iglesia, antes que se hicieron dilemas de concilios, ya existía listas de libros que ya se habían aceptado como inspirados por parte de la iglesia. No fue hasta mucho después que comenzaron estos dilemas y estas conspiraciones a surgir, que, como les digo, a todos nos fascina una buena conspiración, porque eso como que inspira chisme de confusión y la iglesia, pero lamentablemente lo que muchos tienen es solamente documentales de YouTube y cosas así, pero nunca le han entrado a un estudio veraz, o sea, de libros antiguos, de tratar de estudiar cómo es que todo esto pasó. Lamentablemente, en cuanto a lo que es la Biblia, cualquiera puede hacer un buen documental que esté bien hecho, que puede inspirar desconfianza en las escrituras mismas. Me han mandado a mí en los años muchos documentales sobre hasta dudar de toda la Biblia, de por qué no es la palabra de Dios, y cómo hay manuscritos que la iglesia escondió para que la gente nunca tuviera, y que esa es la Biblia de la verdad que la iglesia católica está escondiendo. Y pobres, porque al final de cuentas es muy difícil tener una fe sólida cuando todavía uno está tambaleando entre si tenemos la Biblia o no tenemos la Biblia. Entonces, la cantidad, hermanos, es muy importante sobre cuáles son los libros, cuáles no, por qué se dieron unos libros, cuál es la razón sencilla de por qué otros libros no fueron agregados. Es un tema sencillo. Hay libros, por ejemplo, que no aparecieron hasta mucho después que el autor murió, y en el papel que fue escrito, con el lenguaje que fue escrito, era obvio, por ejemplo, que Pedro no escribió esto. Tal es como el libro de Enoch, que fue escrito cientos de años después de la muerte de Enoch. Ningún rabino judío, por ejemplo, había aceptado ese libro como un libro inspirado. El Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, mejor dicho, fue lo más sencillo de la canonización, porque ahí es donde tenemos el fiel resguardo de los judíos, de cómo ellos meticulosamente guardaban el Antiguo Testamento. En realidad casi nadie duda del Antiguo Testamento. Como le digo, nomás gente fanática de ciertas conspiraciones, pero es muy, muy sencillo. El Antiguo Testamento, eso fue más sencillo. El Nuevo Testamento es ahí donde ahora sí había mucha controversia, porque si ustedes recuerdan, la iglesia, el cristianismo era ilegal. Mientras que el judaísmo hizo un buen trabajo para retener los libros inspirados del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mientras que fue escrito y copiado por cristianos, pues lo hacían ellos a escondidas, lo hacían mientras que huían de la ley. Y pues la forma que se fue copiando, se hicieron miles de copias, fragmentos, pedacitos, que gente trataba de esconder para llevarlo de una ciudad a otra. Y luego tenemos en todo el oriente manuscritos por todos lados, pedacitos de Juan, pedazos de Marcos. Nunca se copió en realidad todo el Nuevo Testamento completo. Esto era simplemente un montón de fragmentos. Y entonces, imagínense, hoy en día es fácil, yo puedo ir a la copiadora y copio y salen copias. En ese tiempo todo se hacía a mano. Y luego hay esta idea que los escribas copiaban meticulosa, eso lo hacían en el Antiguo Testamento, pero eso no aplica en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue copiado por hermanos laicos, cristianos que amaban las escrituras y lo hacían en la oscuridad con una vela prendida. Entonces, muchas copias fueron copiadas mal. Y no hay nada malo con eso, porque gracias a Dios hay miles de cantidades de manuscritos con los que se puede comparar qué es lo que Juan dijo. Ahora, si usted piensa que eso es muy fácil y que hay algo meticuloso y hay algo, ¿verdad?, una conspiración detrás de eso, usted trata de copiar un capítulo de la Biblia sin falla.
Ahora, pero no eso. Ahora, imagínense copiar un capítulo de la Biblia, pero no con una pluma como la que usted y yo tenemos, y no en las condiciones, en una mesa bien bonita, con toda la tranquilidad del mundo, como usted y yo la tendríamos. Estamos hablando que en las condiciones de cómo el Nuevo Testamento se dio, eran condiciones sumamente rigurosas, no como usted y yo la tuviéramos hoy. Entonces se hizo un gran dilema sobre lo que se llama el canon de las Escrituras, pero gracias a Dios tenemos un testimonio fiel, antiguo, que nos ayuda a comprender qué capítulos o qué libros de la Biblia sí eran genuinos y cuáles no. Josh McDowell dijo lo siguiente: ¿por qué eran entonces estos escritos tenidos en tal estima que se había estado copiando y transmitiendo por más de 250 años después de haber sido originalmente escritos? ¿Qué los hacía ser tan especiales para esta iglesia si no eran partes de una Biblia oficial? Mateo y Marcos escribieron narraciones de la vida de Jesús en algún momento entre la mitad y el final de la década de 60 después de Cristo. Pablo escribió su carta a la iglesia de la Providencia Romana de Galacia entre 55 y 60 después de Cristo. Las narraciones de Juan y sus cartas fueron escritas unos 35 años después. Antes de estos textos, las noticias de la muerte y resurrección de Jesús se transmitían principalmente mediante relatos orales. Pedro y los demás discípulos predicaban y difundieron el mensaje del Evangelio en las regiones vecinas de Jerusalén, donde Cristo había sido crucificado y había resucitado. Pablo, después de su conversión, comenzó a visitar a los grupos de seguidores de Cristo que iban encontrando por su camino y escribirles cartas. Fue quien viajó más de todos los apóstoles. Entonces, comenzamos a ver un patrón dentro de estos manuscritos que era que se copiaron un montón de veces. Ahora, supongamos entonces, hermanos, que ustedes reciben, no sé, el libro de Primera a los Corintios, y ustedes como fieles cristianos comienzan a hacer copias para mandarlas a diferentes iglesias, y de nuestras copias se hacen, no sé, unas 100 copias, y luego recibimos otra carta, se hacen otras 100 copias, y de repente entre todas las copias que diferentes congregaciones comenzaban a copiar y circular, de repente aparece un libro de la nada, el cual, curiosamente, está casi todo completo. No en fragmentos, sino que casi todo completo. Y algo que hace el Nuevo Testamento muy único, que resalta, eran las fragmentaciones y los pedazos que se encontraban. No se encontraban códices completos, por decirlo así. No era como que, mira, nos tropezamos y aquí está toda la Biblia entera. Era lo contrario, la iglesia estaba copiando fragmentos. Lo que llamaba la atención era si encontraban un rollo completo. Porque la primera pregunta sería, ¿por qué está toda la Biblia completa? Y aquí hay 10,000 fragmentos y aquí está un libro completo. ¿Y por qué este libro es más antiguo que los demás manuscritos que han sido copiados? Ahora, si nos ponemos a pensar, y ahorita vamos a tratar de llegar a eso, comenzaron a salir diferentes ideologías incorrectas. Por ejemplo, si un manuscrito era más antiguo, era más fiable que los manuscritos más nuevos. Bueno, todo depende. Si tienes un libro que nunca se usó, se va a mantener nuevo. Por ende, como nunca se usa, pues se reservó y se guardó y se mantuvo, se preservó. Entonces comenzaban muchos diferentes puntos de vista. Mira, aquí está el Apocalipsis de Pedro. Obviamente no existe ese libro en nuestras Biblias, pero cuando salió comenzaban unos a argumentar y decir, y mira, está más completo que Apocalipsis de Juan. Y no solo eso, es un libro más antiguo que Juan, porque Juan en su forma de escribir y en el papel que se escribió, esto pone el libro de Apocalipsis de Juan unos 100 años después de Apocalipsis de Pedro. Pero hay un problema. El Apocalipsis de Pedro nunca fue copiado. Fue encontrado solo.
Y aún ese manuscrito fue escrito todavía después de la muerte de Pedro y contradice el Apocalipsis de Juan. Entonces hay un dilema grande donde aquí tenemos el Apocalipsis de Juan que fue copiado cientos de veces porque la iglesia lo recibió como auténtico. Y tenemos el libro, por ejemplo, del Apocalipsis de Pedro, que nunca fue copiado. Ese es el dilema sencillo en cuanto a qué es lo que la iglesia primitiva había aceptado como Biblia. Entonces, como Pedro fue rechazado aún y por concilios, por la misma iglesia, nunca lo aceptaron, pues se descartó, se guardó y ahí se mantuvo. Las demás fragmentos fueron copiados y así como una Biblia nueva, por decirlo así, ya después que yo desgaste esta, pues agarro una nueva. Pero si alguien me encuentra con una Biblia nueva, no puede decir que no vino de una más antigua, pero esta yo la dejé de usar porque ya se me estaba destrozando. El argumento de que esto es más viejo por lo cual es mejor se contradice con la misma iglesia, porque no tenemos ni que entrar a los concilios, nomás tenemos que entrar a lo que la iglesia ya estaba copiando y qué es lo que la iglesia había aceptado como Biblia. Y no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de los cristianos, porque la iglesia católica existió mucho después. Amén. Ahora, para tratar de simplificar eso, vean, Schaeffer dijo lo siguiente: siendo que las escrituras están saturadas de la legítima y completamente justificable autoridad de Dios, y ya que éstas fueron escritas por hombres, y ya que el canon fue hasta cierto punto determinado por hombres, es pertinente investigar acerca de la naturaleza de esa autoridad divina y cómo es que reside en esos oráculos. Así como ha surgido la duda tocante a la completa inspiración de las Escrituras a causa de la participación del hombre en su producción. De igual manera, ha surgido la duda tocante a la autoridad de las Escrituras a causa de la participación que el hombre ha tenido en determinar cuáles escritos deben entrar en el canon. Se ha demostrado en relación al estudio de la doctrina de la inspiración que Dios ha usado instrumentos humanos para escribir la Biblia, de tal modo que ha preservado esos escritos de las imperfecciones impuestas por las limitaciones humanas. Y recuerden, inspiración, ya lo vimos, eso es como Dios dio la Biblia. Canonización es como se reconoció lo que Dios había dado. Muy bien, y ahorita vamos a llegar al punto más sencillo de todo esto. Ahora, vean número 1, por favor. Veamos nomás la introducción del tema, porque es importante conocer aquí de lo que estamos tratando. Vean primero el significado de canonicidad. Vamos a hablar rápidamente de esto. Si las escrituras son en realidad inspiradas por Dios, entonces surge una importante pregunta. ¿Qué libros son inspirados? Históricamente fue importante para el pueblo de Dios determinar qué libros habían sido inspirados ese Dios y cuáles fueron canonizados como autoridad. Vean segundo en sus notas, diferencia entre inspiración y canonicidad. Para comprender esto de la forma más sencilla, inspiración indica cómo la Biblia recibió su autoridad, mientras que la canonización dice cómo la Biblia recibió su aceptación. Una cosa es que Dios dé las escrituras su autoridad y otra cosa es que los hombres la reconozcan o reconozcan esa autoridad. Entonces, es básicamente para poder comprender lo que dio a las escrituras autoridad fue su inspiración. Dios la dio directamente, verbalmente, palabra por palabra, como ya lo estudiamos. La canonización fue dado que se tuvo que hacer esto porque había tantas falsas doctrinas que estaban saliendo que al final de cuentas dijeron todos, tenemos que ahora sí ya proclamar qué es Biblia y qué no es Biblia. Pero uno tiene que saber cómo entrarle a ese debate. Por ejemplo, si no tiene cuidado, si usted habla con un testigo de Jehová, le va a decir, ¿sabes por qué nosotros no creemos en la Trinidad? ¿Por qué? Porque la Trinidad es una doctrina nueva.
Y la iglesia lo inventó en el año 500 después de Cristo. Y uno tiene que decir, es nueva, no sabía, no sabía. Y uno comienza con sus conspiraciones otra vez de que de una forma u otra la iglesia malévolamente sacó una doctrina de la nada para esconder algo que quería la iglesia proteger. Pero la realidad es, no había necesidad de haber hecho una declaración doctrinal de la Trinidad porque todos creían en la Trinidad. Y no fue hasta años después que alguien enseñó una falsa enseñanza que decía que no existía la Trinidad, que la iglesia oficialmente tuvo que decir creemos en la Trinidad. Pero eso no quiere decir que la doctrina era nueva, era simplemente se estaba debatiendo. Por ejemplo, en ningún lado en los manuscritos de la iglesia histórica van a tener argumentos sobre si el Espíritu Santo es una mujer. Ningún dato histórico. Nadie en el pasado va a decir, fíjate que nosotros creemos que la mujer, el Espíritu Santo es una mujer. Hoy en día, por ejemplo, si yo escribiera un libro de teología hoy, yo escribiera cómo la Trinidad es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y yo debatiera el hecho que el Espíritu Santo no es una mujer, pero lo tengo que hacer hoy porque salió una falsa secta que se llama Los Redimidos, que comenzaron a enseñar que la Trinidad, que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces, si yo comienzo a escribir y pongo, no, pues es que no es una mujer, déjales digo por qué, que tal secta comenzó a enseñar esto y lo otro, alguien en unos 100 años de hoy va a decir, fíjate, hay una doctrina nueva, y la doctrina nueva es de que ahora el Espíritu Santo, alguien quiso tapar el hecho que el Espíritu Santo es una mujer. Y alguien, ¿verdad? Después trató de decir que no, y la iglesia está encubriendo porque a todos les gusta una buena conspiración, pero el hecho es de que pues nadie ha creído esto. Sale una nueva doctrina y pues entonces la iglesia tiene que proteger su doctrina articulando qué es lo que cree conforme a un montón de falacias y doctrinas de demonios y un montón de cosas que comienzan a salir, tal como, ¿verdad? Ellos también enseñaron que Dios Padre es un hombre físico. Pues la Biblia dice que Él es un espíritu. Entonces, si alguien se encuentra hoy defendiendo estas doctrinas, no es porque es algo nuevo, es porque quienes conocen la verdad van a refutar la verdad o la mentira, perdón, con la verdad. Por ejemplo, si usted se mete en estudios históricos de fe, nunca va a encontrar nada acerca del don de lenguas o cómo se practicaba en la iglesia, porque no existía. No existía hasta los últimos de los 1800, entrando a los 1900, que entraron los avivamientos de la calle Azusa de los Estados Unidos, que comenzaron entonces a hablar en lenguas. Entonces, si yo voy históricamente y alguien me dice, a ver, muéstrame a alguien en el pasado que contradijo la doctrina de las lenguas. Pues no había, porque nadie lo estaba practicando. Pero entramos a los 1900, entonces hay un montón de locos cayéndose al piso, vomitando y haciendo un montón de cosas. Ahora la iglesia tiene que responder a esa falsedad. Pero el hecho que ahora encontramos libros que refutan el hablar en lenguas en 1900, no quiere decir que la iglesia había aceptado eso todo históricamente y a los 1900 alguien decidió detener a la iglesia. Entonces, yo sé que es sencillo, pero es complicado porque en cuanto a la inspiración va a ser lo mismo. Muy bien, ¿cómo es que las secuencias de pleitos comenzaron a suceder? Pero ahora, entonces ya entendemos cuál es la diferencia de inspiración y canonicidad. Ahora, noten segundo, por favor, el significado del canon. Vamos a comprender esto fácilmente. Vamos a ver el significado original. Cuando originalmente, en los tiempos antiguos, se comenzó a usar, el significado original de canon se remonta a los antiguos griegos que utilizaron el término en un sentido literal. Para ellos, un canon era una vara, regla personal o varilla de medición. Así, un canon era un estándar para la medición. Este significado literal proporcionó la base para un posterior, un extendido del término. Finalmente, la palabra se extendió en el sentido de una regla o norma para
nada. Ahora vean este segundo. En cuanto a la Biblia, ¿cómo se aplicó? Porque cuando hablamos de canonicidad, F. Bruce, que escribió el libro El Canon de las Escrituras, se lo recomendaría si un día les fascina leer históricamente, libros históricos. Ese es un buen libro para leer. Pero él dijo lo siguiente: la palabra canon se ha introducido en nuestro lenguaje a través del latín a partir de la palabra griega canon. En griego significa caña, especialmente en referencia a la caña recta que se utiliza como regla. De este uso procede a otro significado que suele tener en inglés regla o patrón de medida. Hablamos, por ejemplo, de los canons o las reglas de la Iglesia de Inglaterra. Pero una caña recta utilizada como regla puede ser dividida en unidades de longitud, como una regla moderna en pulgadas o centímetros. De esta costumbre se deriva que la palabra griega canon pasará a ser utilizada para referirse a una serie de estas marcas y después con el sentido general de serie o lista. Es este último uso que lo que aplica el término del canon de las Escrituras. Entonces, para simplificar, vean en sus notas, ¿qué es canon? Entonces, es vara, regla para medir. Muy bien. Usado para implicar las normas que se estarían usando para medir si un libro era inspirado o no. Entonces, el canon simplemente significa eso, hermanos, es la regla para saber qué libro es y no es inspirado. Había una regla que se tenía que poner, que calificaba los libros si iban a ser parte de la Biblia o no. Vean tercero, el uso de la palabra canon en la iglesia primitiva. Bruce continuó diciendo: antes que la palabra canon se utilizara con significado de lista, o lista la utilizó en otro sentido, como regla de fe o regla de verdad. En los primeros siglos de cristianismo era un resumen de la enseñanza cristiana que se creía que producía lo que enseñaron los apóstoles mismos y se utilizaba para examinar todo el sistema doctrinal o toda interpretación de los escritos bíblicos antes de ser aceptados por el cristianismo. Entonces, hermanos, simplemente se comenzó a hacer la regla, y como les digo, es tedioso, yo sé, pero esto nomás significa lo siguiente: habían reglas que tenían que cumplir las escrituras. Estas reglas se tenían que comparar con todos los supuestos libros que decían que eran parte de la palabra de Dios. Y cuando estas reglas no aplicaban, se descartaba el libro. Entonces, era muy obvio, por ejemplo, mientras que aquí tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, que todos de una forma u otra están sincronizados unos con otros, existían libros que contradecían lo que estos decían. Entonces se tenía que evaluar cuáles fueron copiados, cuáles fueron aceptados generalmente dentro de las iglesias, no de concilios, sino de las mismas iglesias. Y pues bajo esta medida decía: no, esto no puede ser parte del canon, porque la iglesia nunca copió esto, nunca circuló esto, nunca se aceptó esto. Ahora, habían unos libros que sí habían contención en esos libros. Ahorita a ver si llegamos a eso, si nos permite el tiempo. Ahora, noten tercero, por favor, determinando el canon. O sea, ¿quién determinó los libros del canon? Ahora, aquí es donde otra vez vamos a ver si, ojalá que hayan tomado café bautista, ¿verdad? Si no, se van a estar durmiendo aquí. Pero noten primero, por favor, Dios determinó el canon. Es tan sencillo como esto, no el hombre. El hombre puede rechazar la Biblia, pero la Biblia para siempre va a existir porque así prometió el Señor, que su palabra permanece para siempre. Pero vean, canonicidad es determinado por Dios. Un libro no es inspirado porque los hombres lo hicieron canónico. Es canónico porque Dios lo inspiró. Así la canonicidad es determinada por inspiración. Entonces, Dios es quien determina. Segundo, distinciones entre la determinación y descubrimiento. Porque una cosa es que se determine que un libro debe de estar en la Biblia y otra cosa es que lo descubran. Muy bien.
Vean, por favor, el entendimiento implica la comprensión de dos aspectos relacionados pero diferentes. Uno, canonicidad es determinado por Dios. Dos, canonicidad es descubierto por el hombre. Un fracaso para mantener esa distinción conduce a confusión, tal como, otra vez, muchas veces personas atacan el cristianismo, dicen, ay, no, es que el hombre decidió quién era. No, el hombre no decidió nada, el hombre nomás reconoció la inspiración. Dios es quien le dio la autoridad a estos libros, pero no fue el hombre, no fue como que el hombre dijo, ok, ¿cómo le hacemos para causar daño a la iglesia? Yo ya sé, vamos a agarrar unos libros que no nos gusta que fue escrito y lo vamos a ocultar y esconder para que nadie conozca la verdad, no sé, de los ángeles caídos o del diluvio o cómo Pedro dijo que se iba a acabar el mundo. No tiene nada de sentido que alguien a propósito quiera descartar eso, porque bien, o sea, por ejemplo, yo creo que Génesis capítulo 6 habla de ángeles que cohabitaron con mujeres. No tengo ningún problema con eso, yo lo prediqué en la iglesia, pero rechazo el libro de Enoc como un libro inspirado. No necesito a Enoc para creer lo que yo creo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la misma iglesia ya tenía creencias, no había ninguna razón malévola para decir, fíjate, este libro tiene algo que no nos gusta porque, no sé, se levanta contra un pensamiento en general. Vamos a esconderlos porque ese no fue el caso. Y eso es lo que les digo, que parece que las conspiraciones es lo que despiertan, como que si hay algo místico, pero en realidad no es. Es simplemente cuando uno lee el libro de Aser y el libro de Enoch y por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, que es obvio que hay algo que está faltando, que no está en sintonía con los demás que fueron escritos, fueron totalmente aparte en cuanto a eso. Pero noten tercero, vean, falsos puntos de vista sobre la canonicidad. Rápidamente, porque aquí es donde me voy a ir volando, pero hay falsos puntos de vista que son muy necesarios comprender. Por ejemplo, el primer punto de vista es que la antigüedad determina la canonización o la canonicidad. ¿Por qué esto no es correcto? Pues porque los libros que nunca fueron copiados se mantuvieron viejos, pues o sea, antiguos y intactos. Entonces, pero eso no quiere decir que de una forma u otra es más legítimo. Si yo, no sé, agarro libros apócrifos, que eran los libros que fueron rechazados, y yo nomás los guardo en mi librería y pues tengo una Biblia que es copiada y copiada y copiada, y ahora de repente tengo una Biblia nueva y entonces dicen, vamos a ver qué es la Biblia. Esta la vamos a descartar porque es nueva y vamos a usar estos que son viejitos, pero esos nunca se usaron y se mantuvieron intactos porque nunca se le dio uso. Entonces, el hecho que es más viejo no dice nada. Cuál es lo que la iglesia usó es lo que fue determinado canónico, por decirlo así. Entonces existen libros más antiguos, unos, por ejemplo, libros antiguos, es como el libro de Jacer, que Josué menciona en Josué 10:13, el libro de Guerras del Señor, Números 21:14, libros, el libro apócrifa de Judith, creo que se dice, es otro libro que es muy antiguo, pero no fue canónico. Eran muchos de estos libros que eran como históricos, pero no canónicos, y la Biblia hace referencia de ellos, no como escritura, sino como algo referente a lo que está escrito en esos libros. Es como si yo dijera, bueno, así como dijo Dion Teófilo, y yo expresara, porque si ustedes se dan cuenta en las escrituras, hay expresiones aún que se mantuvieron, por ejemplo, el refrán, tal la madre, tal que dice la Biblia. Ahora, la Biblia nos está diciendo de un refrán que ya existía. Eso no quiere decir que quien inventó ese refrán y que se dio a conocer todo lo que esta persona dijo es inspirado. Era algo que ya se decía. Por eso dice la Biblia, así como el refrán dice, lo que Dios nos inspiró fue el hecho que Dios quería que ese refrán aplicaba a lo que estaba tratando de decir. Pero eso no quiere decir que todo lo que dijo era inspirado. Aquí va otro. Se cree que hay una tercera carta a los Corintios y que quizás cuando Pablo dijo que iba a ir a España, que los iba a visitar otra vez, y siempre hay una conspiración de que, ¿y qué si sale
Tercera de Corintios. ¿Qué va a pasar? Nada. No todo lo que escribió Pablo era inspirado. Y eso es otra idea errónea que mucha gente cree por falta de entendimiento y estudio. Creen que estos hombres que escribieron la Biblia estaban 100% siempre inspirados por Dios. Y ya vimos esto el miércoles pasado, que eran hombres falibles. Ellos eran pecadores. No todo lo que escribían era inspirado por Dios. Pero muchas veces la idea es de que todo lo que Pablo escribió tenía que ser de Dios. No, eso es un error grandísimo. Él era un ser humano, él tenía cartas, él escribió otras cartas que no fueron inspiradas por Dios. Las cartas que fueron escritas a las iglesias son las que se consideraron, pero si él escribe una carta de amor a alguien que le gustó porque él era soltero, nadie va a agarrar esa carta de esto es inspirado por Dios, porque Pablo lo escribió. ¿Qué tiene que Pablo lo escribió? Eso no quiere decir nada. No todo lo que los profetas, no todo lo que los apóstoles escribieron en su debido tiempo de vida, meditaba que era todo inspirado por Dios. Dios usó a los hombres para en diversos tiempos hablar en diferentes formas por medio de los profetas, pero no todo lo que el profeta decía era inspirado, es lo que estoy diciendo. Él era un ser humano igual como cualquiera de nosotros, y entonces no todo lo que ellos hacían. Entonces, segundo, otra falsa idea, el lenguaje hebreo determina la canonicidad. Había otro error que si hay algo escrito antes de los años de oscuridad, en hebreo, todo escrito en hebreo, cualquier manuscrito en hebreo, tiene que ser inspirado por Dios. Eso es obviamente grandemente falso. En 1850 se cree que, por ejemplo, la lengua hebrea, en ese tiempo se comenzó a decir que la lengua hebrea probaba que algo era canónico. En este caso, los libros como Eclesiásticos, Tobías y Macabeos fueron rechazados a pesar de que fueron escritos en hebreo, porque el lenguaje hebreo no quiere decir que mágicamente Dios habló nomás en hebreo. Muchos no saben esto, pero Daniel, un capítulo fue escrito en hebreo y el resto en arameo. Y era como decir, no, tiene que ser hebreo para que sea inspirado. No, especialmente cuando vemos en qué épocas Daniel fue, en qué épocas vivió. Él no vivió en Jerusalén. Amén. Él estaba en Babilonia, estaba con Ciro. Él estaba en naciones paganas, entonces no iba a escribir en hebreo. Pero bueno, noten por favor, siguiente. El estar, en la falsa idea esta, el estar de acuerdo con el Torah determina la canonicidad. De repente, unos quisieron determinar si están de acuerdo con algo que dijo Moisés, esto quiere decir que debe de estar en la Biblia. No, yo estoy de acuerdo con Moisés en todo lo que dijo, no quiere decir que todo lo que yo escribo es inspirado por Dios. Entonces, muy bien, porque comenzaban a agarrar libros, decir, no, si de repente confirman algo que dijo Moisés, eso de una forma u otra va a determinar qué es lo que debe de estar en la Biblia. Entonces, noten siguiente. Otra falsa idea de la canonicidad es que valores religiosos determinan la canonicidad. Si alguien hablara de Dios o alguien mencionaba ciertas reglas de Dios o ciertas creencias de los judíos, ya por ende eso hacía el libro canónico. Y como ustedes pueden determinar, imagínense que usáramos estas creencias para determinar si algo hoy debería de pertenecer en la Biblia. Nos volviéramos locos. Cualquier libro religioso iba a calificar como Biblia, como libro inspirado, si nomás tienen que estar de acuerdo con los judíos, nomás tiene que estar escrito en hebreo, nomás tiene que estar de acuerdo con Moisés, eso iba a meter en problemas a la iglesia. Ahora noten otra falsa idea, la iglesia determinó la canonicidad. Y cuando estoy hablando de iglesia, estoy hablando particularmente de la iglesia católica. Hay una creencia que no, los católicos son los que nos dieron la Biblia. Eso es falso. Incluso vean esta nota, a menudo asociada con la iglesia católica. Según este punto de vista, la iglesia determina la canonicidad de los libros de la Biblia. Un libro es canónico ya que la iglesia declara que es así. Debe también ser observado que puesto que la Iglesia Católica Romana se ve como la determinante del canon, se ve como teniendo una autoridad para interpretar los libros del canon que otros no tienen.
Entonces, por ejemplo, nomás para que sepan, hay libros en nuestra Biblia que existen en la Biblia católica, porque ellos no decidieron que iba a ser canónico. Los siguientes puntos, por ejemplo, sin embargo, son argumentos en contra. Rápidamente, vayamos rápido aquí. Primero, Dios determina si un libro es inspirado y por tanto canónico. Iglesias y concilios no. Ahora, en lo que sí funcionó y ayudó los concilios, nomás para dar crédito a los concilios, era que pues entre más de nosotros somos, más rápido hacemos un proceso. Es decir, yo traigo aquí, hermanos, un baúl lleno de manuscritos. Así literalmente estamos hablando miles y miles de copias. Nosotros decimos, hermanos, pues fíjate que tenemos que determinar qué es lo que tiene la huella de inspiración o no. Ahora escúchame, entonces, aquí van las reglas, el canon. Tiene que ser escrito por un apóstol directamente. Tiene que ser escrito en la época adecuada con el apóstol. Tiene que estar de acuerdo con lo que ya generalmente ya hemos aceptado como escritura, porque nos consta que esto Juan escribió, que esto Pablo escribió, y ahora vamos a tener la regla, y eso es lo que los concilios en sí quizás facilitaron. Y era que ahora somos bastantes de nosotros estudiando la misma cosa para hacer el proceso más rápido que cada individuo tratando de hacerlo por separado. Entonces ustedes estudian estos libros, y ya comenzaban a detectar contradicciones. No, fíjate que aquí este libro de Apocalipsis de Pedro contradice cómo se va a acabar el mundo conforme a Juan. No podemos tener dos historias, dos relatos. Pero entonces hay más evidencia que Juan sí fue que escribió Juan, porque se puede trazar el Apocalipsis de Juan a la isla de Patmos y cómo fue copiado desde entonces. Y el Apocalipsis de Pedro, no hay ningún transcendente histórico que alguien que anduvo con los discípulos pudiera verificar. Fíjate, no, yo copié ese libro y yo estaba ahí cuando lo escribió y hemos copiado. No existía esa historiosidad de ese libro. Entonces, muchas cosas se detenían ahí porque esto era obvio, porque tenía bastante evidencia histórica y este libro nomás apareció de la nada. Nadie daba la cara por este libro. ¿De dónde vino? ¿Quién lo escribió? Pues apareció en tal lugar, pero ¿quién lo copió? ¿Quién fue para ir a hablar con él y ver de dónde vino este libro? Pues no sé, apareció de la nada, estaba en un frasco. Y unos que estaban ahí haciendo un hoyo para hacer una cisterna se toparon con este frasco. Ok, pero, y aparte de ahí, ¿no conocen nada de este libro? No. ¿Hay otros lugares en otras iglesias donde copiaron este mismo manuscrito? No hay más que este. Bueno, ahora sí nos estamos metiendo en un dilema. Ok, hermanos, 20 de nosotros vamos a leerlo y pues ya hemos leído todo lo demás y vamos a ver que por sí mismo hable. Entonces, cuando comienzan a existir contradicciones y variantes, uno dice, algo está mal, no lee como todo lo demás que hemos estado leyendo. Y comenzaban a descartar los libros. Y como les digo, fue un proceso meticuloso, muy cansado. Me daría curiosidad si podemos viajar en el tiempo para poder aparecer ahí nomás y decir, bueno, a ver, vamos a ver, comenzar a ver todos los distintos manuscritos, ¿verdad? Entonces, obviamente, vean esto en la pantalla, el pueblo de Dios reconoce esa autoridad, pero no determina su autoridad. Comprendamos bien eso, porque hay una diferencia muy grande. Como ha dicho J.I. Packer, y él dijo lo siguiente, ese tiene bastante sentido. La iglesia nos dio el canon del Nuevo Testamento, que de igual forma Isaac Newton nos dio la fuerza de la gravedad. Y eso es lo que estamos hablando, o sea, ya existía. Muy bien, el hecho que Newton dijo, pues lo que sube, baja, no es como que él inventó la gravedad. Entonces, de la misma forma, los concilios ni la gente dio la inspiración, ni el canon ya existía. Simplemente lo reconoció. Josh McDowell explicó lo siguiente. Tal vez haya oído de un concilio de la iglesia, decidió cuáles libros de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento, eran considerados escrituras. Pero en realidad no fue una persona, ni una organización, ni un grupo que decidió cuáles cartas o escritos de los apóstoles iban a tener la categoría de sagradas escrituras. Más bien, los individuos
y especialmente la iglesia primitiva por todo el mundo conocido reconocieron o descubrieron cuáles libros habían sido inspirados por Dios desde su principio. En otras palabras, ningún grupo le dio a un texto en particular la autoridad de ser escrituras. Los mismos escritores, por el poder del Espíritu Santo, manifestaban claramente que Dios los había establecido como sagradas escrituras. Sin embargo, sí que hubo un estándar o regla establecida para guiar a las iglesias primitivas en su descubrimiento de cuáles textos eran escrituras auténticas, inspiradas por Dios. El proceso de descubrimiento condujo a la inclusión de un cierto grupo de libros que se conocen como el canon de las escrituras. Canon es una palabra que proviene del griego canon y que significa vara de medir o regla. Entonces, el canon, hermanos, fue determinado inmediatamente en realidad. Y eso es lo que no creo que tengamos el tiempo para llegar ahí, pero rápidamente, vean esto, los libros de la Biblia, canon, se convirtió en el momento en que fueron escritas. No necesitan esperar la sanción de la iglesia para convertirse en canon. Eran canon en momento que fueron escritas. ¿Por qué? Porque es donde se dio la inspiración. Cuarto, vean por favor, la regla usada para discernir los libros inspirados. Y ahora noten, esas son las reglas que se usaron. Muy bien, y eso está en sus notas. Primero, fue escrito por un profeta de Dios. Deuteronomio, por ejemplo, 18:18 nos dice que un profeta solamente pudiera hablar la verdad y si miente debe de ser apedrado, etcétera. Tiene que haber sido un profeta. Noten segundo, fue él confirmado por un acto de Dios. Era obvio que Dios estaba en él y por eso uno tenía que cuidar, porque si ustedes recuerdan, habían falsos profetas. Incluso Pablo hablaba de que aún había falsos hermanos. Dice, no, hombre, no solo tengo la carga de la iglesia, pero ahora falsos hermanos que se hacían pasar por apóstoles y aún todas estas cosas ya existían, hermanos, en ese tiempo. Imagínense, en un tiempo donde, hermanos, no era como que tenían Facebook, muy bien, y rápidamente se podía denunciar a un falso. No existía nada de eso. Para cuando ya circulaba la carta de Pablo, pues ya habían hecho falsos profetas y falsos apóstoles bastante daño. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. Nomás para darles un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. 2 de Timoteo. Para que vean hasta qué grado estaba la contención aún en el tiempo de Pablo mientras que él estaba en vida. ¿Estamos todos ahí? 2 de Tesalonicenses. ¿Qué dije? No, 2 de Tesalonicenses. Dije Mateo, ando cansado, hermanos, no sé qué dije. 2 de Tesalonicenses. Noten, dice, comenzando en el capítulo 2, versículo 1. ¿Sí están viendo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo, ¿qué dice? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Cómo qué dice? En el sentido que el día del Señor está cerca. Si ustedes notan, hermano, aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia. Ahora, yo sé, obviamente no eran bautistas ellos, porque si yo dijera, hermanos, tengan cuidado con una carta, todos fueran a buscar esa carta. Muy bien, pero Pablo está advirtiendo a la iglesia, porque ya en el tiempo de Pablo ya habían muchas falsas cartas que ya estaban circulando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Habían cartas que decían que ya se iba a acabar el mundo, muy similar como hoy, porque se han encontrado cartas muy antiguas escritas por gente que nadie conoce, pero que ya estaban diciendo que se iba a acabar el mundo ya. Entonces Pablo está diciendo, mira, no se muevan en su forma de sentir, aunque reciban una carta como que si fue escrita por nosotros, no se muevan.
Ya habían cartas, hermanos. Primera de Juan también nos habla de cartas que estaban circulando. Hermanos, el hecho de tener poder, en este caso los apóstoles tenían autoridad, mucha gente quería ese poder, entonces falsificaban cartas. Muy bien, entonces aún Pablo le está advirtiendo a la iglesia, mira, no se muevan en su forma de sentir porque el día del Señor está cerca, pero ustedes tengan cuidado qué es lo que están leyendo, porque van a venir cartas y van a decir que yo le escribí, pero yo no le escribí. Esa carta alguien más le escribió, yo no les estoy escribiendo. No cambien de su forma de sentir, aunque parezca que yo le escribí. Eso es algo, hermanos, muy importante, porque si uno nomás lee las escrituras y no entiende aún el tema que estamos tratando hoy, se les puede pasar por encima que la iglesia desde ese momento ya estaba tratando con falsos apóstoles que estaban escribiendo falsas cartas. A los Gálatas le dijo, mira, si yo o si un ángel viene y les predica otro evangelio que sea anatema, maldito. ¿Por qué les dijo eso? Porque estaban ellos en competencia sobre qué autoridad era escritura. Les está diciendo, mira, ya sé que venga un ángel mismo y les dije que hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Dice, más el que yo he estado predicando. Entonces, uno, hermano, sí tiene que tener bastante cuidado en cuanto a esto. Noten, por favor, otra regla que dice, número 3, dice la verdad acerca de Dios. Entonces, muchos como Macabeos, por ejemplo, habla al favor del suicidio y cosas así, que uno sabe que no es canónico, no debe de existir en la Biblia. Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y no hay una palabra más fuerte de maldición que se puede usar que anatema. Esa palabra está condenando drásticamente a la persona. Si alguien predica otro evangelio, sea maldito, está diciendo, sea un condenado, porque esa es la forma que Pablo está diciendo. Entonces, hay mucho más del canon que si yo les dijera cuántas hojas tengo de información aquí, su corazón desfalleciera. Pero hasta aquí se nos acabó el tiempo. Pero hermanos, el tema del canon es bien importante porque esto nos ayuda nomás a comprender y apreciar también el riguroso trabajo que tuvo la iglesia. Imagínense, hermanos, usted y yo tenemos la Biblia y lamentablemente muchos ni la conocen porque no la leen. Conocen doctrina, pero en realidad no conocen la Biblia. Es muy lamentable, pero entre más conozco cristianos, conocen doctrina, no conocen la Biblia. Les voy a decir la diferencia. Dije, hermanos, a ver, ¿cuántos aquí conocen la Trinidad? Pues sí, todos van a levantar la mano. ¿Cuántos pueden defender la Trinidad? Esa es otra cosa. ¿Cuántos aquí, verdad, saben que Jesús es Dios? Yo. Pero si yo les traigo un testigo de Jehová, casi a la mitad de ustedes los va a zarandear. ¿Por qué? Porque conocer doctrina es muy diferente a conocer la Biblia. Y aquí el asunto del canon, lo que era importante era conocer la Biblia. Porque cuando conoces la verdad, es muy fácil discernir la mentira. Si no conoces la verdad, muy fácil te pueden cambiar la doctrina si no conoces la Biblia, porque son dos cosas muy distintas. Es por eso que tantos cristianos hoy en día, que aunque crecieron en una iglesia cristiana, conocen doctrina cristiana, crecen y se encuentran apartados de la fe, porque es muy diferente conocer doctrina a conocer la Biblia. Para poder discernir bien el canon, no es tanto doctrina, tenían que conocer las escrituras. Porque cuando se comparaban evangelios, alguien tenía que conocer muy bien Mateo, Marcos, Lucas y Juan muy bien para poder determinar si es congruente con lo que los demás han dicho. Pero si no conoces la Biblia, todo suena como Biblia. Amén. Entonces, cuando usted conoce bien la Biblia y hace una comparación, es más fácil
descartar muchas de las conspiraciones que pueden salir porque ya nomás conociendo la Biblia, si no, Jesús nunca dijo esto. Esto contradice Mateo, entonces no puede ser verdad esto. Luego, si tuviéramos el tiempo nomás para hablar de, ahora sí, lo que es los manuscritos y todas las copias y todo lo que se hizo y hacer una comparación, ahora sí nos divirtiéramos bastante. Bueno, yo me divirtiera, ustedes a lo mejor no. Pero eso, hermanos, es como el canon, cómo se decidió, qué es lo que estaba en la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que bendiga.